Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de nutrición y dietética en la carrera de enfermería para el Instituto Padre Luis Tesa. Yo soy la profesora licenciada Giovanetti Carla y bueno, vamos a introducirnos en esta segunda clase. Me parece importante nombrar algunos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque seguimos con la unidad 1, el módulo 1, que trata todo de definiciones, de nuevos conceptos. Entonces es importante esto de los aspectos. Por ejemplo, la primero dice, todos los nutrimentos, nutrimentos es lo mismo, ¿no? Todos los nutrimentos son importantes. A ver, voy a marcar acá. Bien. Todos los nutrimentos o nutrientes son importantes. No hay nutrimentos buenos o nutrimentos malos. Además, si uno de estos no está presente, esto es suficiente para que la persona se enferme o se muera. O sea, en este aspecto dice que todos los nutrientes son importantes, que no existen nutrientes que sean buenos, algunos mejores o peores que el otro, no. Todos son importantes y si alguno de estos no llega a estar presente, podríamos agregar también si alguno de estos se encuentran en exceso, esto es suficiente para que la persona se enferme y cuando el exceso es mucho o cuando la carencia es demasiada, incluso pueda llegar a morir. ¿Y con qué lo podemos relacionar esto? Con la definición del doctor Pedro Escudero, ¿no? ¿Qué decía el doctor Pedro Escudero? Decía en su definición que la nutrición es el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la composición normal de la materia y mantener la vida. Bueno, acá relacionamos esto de qué es mantener la vida, por qué dice el doctor Pedro Escudero mantener la vida. ¿Por qué? Porque si me falta alguno de estos nutrientes, si tengo excesivas carencias o excesivos excesos de estos nutrientes, no solo me puedo enfermar, sino que puedo llegar a morir. Por eso habla de mantener la vida. Nutriente, nutrimento o principio nutritivo, te repito, es lo mismo. Bueno, pero ahora hay que definir qué es un nutriente, qué es un nutrimento o qué es un principio nutritivo. Los nutrientes son cualquier elemento o cualquier compuesto químico que esté dentro del alimento, ¿no? Que compone al alimento y que es necesario para el metabolismo del ser vivo. Ya vimos que es metabolismo, ¿no? Entonces acá empezamos a unir palabras, por eso es importante que reveas los conceptos anteriores y que sigan completando el diccionario que vamos a hacer en grupo, que seguramente ya lo empezaron a armar, con todos estos conceptos. Entonces, esto es un nutriente. Nutrientes son todos los compuestos químicos o cualquier elemento que esté contenido en un alimento, que es necesario para el metabolismo del ser vivo, y que van a participar activamente en reacciones metabólicas. Acordate que el metabolismo, ya vimos que era el metabolismo, pero vamos a hacer un pequeño repaso, que es el segundo tiempo de la nutrición, ¿no? Donde la finalidad de este tiempo era utilizar materia y la utilización de la materia de energía, y acá este tiempo se extendía desde la absorción de ese nutriente hasta la excreción, ¿no? E incluía el proceso de anabolismo y catabolismo, síntesis y degradación de estos compuestos, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes. Si seguimos, dice, cada nutrimento es diferente y la cantidad que se necesita también es diferente. Bueno, acá con esto se entiende que hay diferentes nutrientes, ¿no? Hay diferentes nutrimentos, principios nutritivos. Ahora vamos a ver cuáles son. Y la cantidad que se necesita de cada uno de ellos también es diferente, porque vamos a necesitar diferentes cantidades según, por ejemplo, nuestro estadio biológico. No es lo mismo la cantidad de nutrientes que yo necesito cuando nazco, cuando soy adolescente, cuando ingreso a la vejez,
Son todos estadios biológicos distintos que van a requerir distintas cantidades de nutrientes. Lo mismo que si hago alguna actividad intensiva, si soy deportista, ¿no? Todo esto influye. Después dice, otro aspecto importante, la velocidad con la que un nutrimento se absorbe en el organismo es también diferente de un caso a otro, y ello determina la urgencia con que debe obtenerse. Lo más importante para el cuerpo son el oxígeno y el agua, ya que sin ellos morimos. Bueno, acá también habla de, bueno, dice, la velocidad con la que un nutriente se absorbe es diferente de un individuo al otro y de una situación determinada a otro, ¿no? Por ejemplo, en la vejez, determinados nutrientes van a tener complicaciones en la absorción por el estado fisiológico del anciano. Entonces, no es lo mismo, se va a absorber de manera distinta o hay medicaciones tal vez que interfieren en la absorción de diferentes nutrientes. Entonces, la velocidad puede llegar a variar en cuanto a la absorción. Cuando hablamos de velocidad de absorción, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? Metabolismo, segundo tiempo de la nutrición. El organismo requiere una cantidad óptima de cada uno de los nutrientes indispensables. Si recibe más, va a tener una posible toxicidad, y si recibe menos, va a tener una deficiencia. Esto se relaciona con el primer aspecto importante, ¿no? Con esto de las cantidades. Ahí depende, te vuelvo a repetir, depende cada individuo, las cantidades, los nutrientes indispensables van a ser diferentes, pero aún así dijimos que los nutrientes no son ni buenos ni malos, pero su exceso, por ejemplo, puede producir toxicidad y su carencia una deficiencia. No hay alimentos buenos y malos, acá ya hablamos de alimentos, no estamos hablando de nutrientes. No hay alimentos buenos y malos, ni uno que aporte más que otro. Todo alimento contiene uno o más nutrimentos y contribuyen a la nutrición. Entonces, acá no es lo mismo nutriente que alimento. Vamos a ver ahora las diferencias. Hábitos alimenticios. Antes de ver qué es esto de hábitos alimenticios, tenemos que definir qué es un hábito, ¿no? Y un hábito es una práctica que se realiza habitualmente. ¿Y qué dice la OMS? Organización Mundial de la Salud, o como la ves acá, está escrita en inglés, es lo mismo, ¿no? Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice? Que 10 de los mayores riesgos para la salud se relacionan en forma directa con la alimentación. Y que la alimentación está relacionada con la salud tanto física como psicológicamente. Acá volvemos a algo que vimos en la primer clase y se relaciona con una de las preguntas que hice también en la primer clase. Dice que la alimentación está relacionada no solo a la salud física, sino también psicológica. ¿Por qué? Porque puede acarrear problemas de depresión, por ejemplo, hiperactividad, problemas en el sueño, ansiedad, falta de concentración, alteraciones de la memoria. Si yo no me alimento bien, puedo tener depresión, falta de concentración, la memoria se me puede ver alterada. Cuando uno está muy ansioso, ¿qué hace? Generalmente come más. Puede llegar a tener problemas en el sueño también. ¿No? Todo eso lo sacamos. Por eso, si hay malos hábitos alimenticios, repercutirá no solo en lo físico. Cuando se habla de físico, se está hablando de trastornos metabólicos, trastornos biológicos, sino también en lo psicológico. Por eso es importante tener buenos hábitos alimenticios, una buena conducta, unas buenas prácticas habituales, hablando de hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque pueden acarrear problemas de salud, no solo físicos, como bien dijimos, sino también psicológicos. Retomamos
la definición de nutriente. ¿Qué es un nutriente, un nutrimento o un principio nutritivo? Dijimos que es lo mismo, ¿no? Son aquellas sustancias integrantes, ¿no?, que están dentro, normales de nuestro organismo y de los alimentos cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo producen al cabo de cierto tiempo una enfermedad por carencia. O sea, si yo durante un tiempo relativamente corto no ingiero vitamina C, por ejemplo, no me va a repercutir enseguida, sino que necesita un tiempo determinado de carencia para que se note esta carencia en problemas de salud. Los nutrientes se pueden clasificar teniendo en cuenta las necesidades diarias, basadas en recomendaciones nutricionales. Hay determinadas recomendaciones, que vamos a ver algunas, recomendaciones en cuanto a macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y micronutrientes, como minerales y vitaminas. Bueno, entonces acá ¿qué dice? Que los nutrientes son sustancias o compuestos, ¿no?, que están dentro de nuestro organismo o en un alimento. Hay dos tipos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, macro, ¿qué significa el prefijo macro? Algo grande, macro, ¿no? Nutrientes grandes, de gran tamaño, y micronutrientes, está hablando de algo pequeño. Entonces, dentro de los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, como dice acá, las proteínas y las grasas. Y dentro de los micronutrientes tenemos minerales y vitaminas. ¿Sí? Los nutrientes son cualquier elemento compuesto, ya lo vimos, químico necesario para el metabolismo de un ser vivo. Existen a su vez otras clasificaciones de nutrientes, pero la más práctica para estudiarlos son esta división en macro y micronutrientes. Vamos a ver la tabla. Clasificación de nutrientes. Tenemos macronutrientes, ya dijimos, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y micronutrientes, minerales, oligoelementos, vitaminas, ¿no? Vitaminas liposolubles o hidrosolubles. Liposolubles quiere decir aquellas vitaminas que una vez ingeridas tienen afinidad con la grasa. Eso quiere decir, por ejemplo, que las vitaminas liposolubles no se llevan bien con el agua y se empiezan a depositar, el exceso, lo que no se necesite, puede llegar a depositarse en el tejido adiposo. Se lleva bien con las grasas. En cambio, las hidrosolubles, hidro viene de agua, se lleva bien con el agua. Entonces, estas vitaminas, por ejemplo, no se retienen en el organismo, no se pueden depositar, no se pueden almacenar en grasa, por ejemplo, porque no se llevan bien con las grasas. Es a modo de información, pero ahora quiero que diferencien bien estos dos tipos de nutrientes, los macro y los micro. Las principales funciones de los nutrientes son anabolismo. Ya vimos qué era anabolismo. Si lo recordamos, era todo el proceso de síntesis, ¿no? De formación. Y acá, en esta tabla tenemos anabolismo, representa, por ejemplo, reparación de tejidos, mantención de esos tejidos, el crecimiento, interviene en el crecimiento de los tejidos y la reproducción de los mismos. Entonces, los nutrientes nos van a servir, no todos, vamos a ver cuáles se encargan de esto específicamente. Los nutrientes nos van a servir para reparar tejidos que estén dañados, para mantener esos tejidos sanos, saludables, para crecer. El organismo necesita crecer, necesita más tejido muscular, por ejemplo. Bueno, eso se hace mediante un proceso de anabolismo, de síntesis, a través de nutrientes que necesitamos para ese fin, para ese crecimiento de tejido, lo mismo que para reproducción.
Pero los nutrientes también interfieren en el catabolismo. Catabolismo que era la desintegración en moléculas complejas a moléculas más simples, ¿no? Para poder hacer la absorción de estos nutrientes. Y el resultado es la energía, ¿no? El catabolismo nos da energía, dióxido de carbono, agua, urea, ¿no? Estos son algunos compuestos, ácido úrico, creatinina, ¿no? Que también se deben excretar para no producir toxicidad en el organismo. Clasificación de vitaminas. Bueno, acá tenemos hidrosolubles, aquellas que se llevan bien con el agua, por eso hidrosolubles, y las liposolubles, las que se llevan bien con las grasas. Por ejemplo, vitaminas liposolubles A, la vitamina A, la D, la E y la K. La vitamina A es el retinol y los carotenos, la vitamina D, colecalciferol, la vitamina E, tocoferol, la vitamina K, filoquinona. Este es el nombre del compuesto, ¿no? Y las hidrosolubles son todas las B, B1, B2, B6, B3, ¿sí? Todas las B, B12, B9, acá tenemos más. Y la vitamina C, que también es hidrosoluble. La vitamina C, el compuesto es el ácido ascórbico. Y bueno, y las B tenemos vitamina 1, tiamina, riboflavina. Esto es importante que sepan los nombres, porque por ejemplo, les doy un ejemplo para relacionarlo con la práctica de enfermería también. Cuando los bebés nacen, en la recepción del recién nacido se administra vitamina K, ¿no? Hidrosoluble, liposoluble, perdón, intramuscular, en forma intramuscular al bebé, ni bien nace, para prevenir hemorragias en el recién nacido, ¿no? Porque la vitamina K interviene en los procesos de coagulación y demás. Pero cuando estas vitaminas vienen en ampollas, y no dice vitamina K a veces, dice filoquinona. Entonces, ustedes ya saben que filoquinona va a corresponder a vitamina K. Acuérdense que nosotros, antes de aplicar una medicación, antes de administrar una medicación, tenemos que utilizar los 5 correctos, que ahora son más de 5 correctos, hay como 9, 10 correctos, y uno de ellos es leer y que corresponda lo que yo leo con la indicación médica. Y vitamina K es lo mismo que filoquinona, ¿se entiende? Bueno, clasificación de los elementos minerales. Bueno, los minerales también se pueden clasificar en macrominerales, oligoelementos o microminerales. Y los elementos trazas. Hay un montón. Calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio, azufre, ¿sí? Los más comunes utilizados diariamente en la práctica de enfermería, que los preparamos en el plan de hidratación endovenoso, pueden ser, ¿no? El sodio, potasio, magnesio, son los más comunes. Sodio, generalmente viene el sachet de cloruro de sodio y la indicación médica pide que se le agregue potasio y magnesio. Bueno, ustedes ya lo pueden relacionar, que son macrominerales y que forman parte de los micronutrientes, ¿sí? ¿Cómo para relacionar todo lo que se ve con la práctica? Diferencia entre alimento y nutriente. No es lo mismo alimento y no es lo mismo alimento que nutriente. Ya algo vimos. ¿Qué es un alimento? Es una sustancia o mezcla de sustancias que aportan al organismo los materiales o nutrientes y la energía necesaria para los procesos biológicos. Los nutrientes forman parte del alimento y dijimos que había dos, los macro y los micronutrientes. Dentro de los macro, ¿te acordás cuáles estaban? Hidrato de carbono,
hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y dentro de los micro, las vitaminas y los minerales. ¿Sí? ¿La función cuál es? De ambos, ¿no? Es estructural y plástica, reguladora y energética. Cada uno de estos nutrientes va a cumplir una función específica en el organismo. No todos los nutrientes brindan energía, no todos los nutrientes pueden reparar tejidos, por ejemplo. Entonces vamos a ver cuál es la función de cada uno. Bueno, hay diferentes tipos de alimentos, así como hay diferentes tipos de nutrientes, también hay diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, ¿a qué se considera un alimento fuente? Un alimento fuente justamente es aquel alimento que contiene una cantidad elevada de cierto nutriente, que es fácil de acceder para la población y que forma parte también de las costumbres de esa población. Por ejemplo, un alimento fuente de calcio, inmediatamente se nos viene a la cabeza la leche. Entonces, la leche es un alimento fuente, porque contiene altas cantidades de calcio, con respecto a otros tipos de alimentos. Por ejemplo, un alimento fuente de hierro es la carne. Pero no se puede considerar, por ejemplo, un alimento fuente aquel alimento que tenga altas cantidades de un nutriente, pero lo que se usa es tan poco en las dietas que no se puede considerar porque la dieta es despreciable. Por ejemplo, el perejil tiene altas concentraciones de vitamina A, pero lo que se usa es solo para condimentar, es tan poco que no se lo puede considerar un alimento fuente. Otro ejemplo son, por ejemplo, las ostras. Las ostras de mar tienen altas concentraciones de zinc, de un mineral, pero no se lo puede considerar alimento fuente porque no es accesible para toda la población. Tiene que ver, depende del lugar donde viva la población, no todos pueden acceder a ostras, además tiene un costo económico muy elevado, entonces no puede considerarse alimento fuente. Otro tipo de alimentos son los alimentos enriquecidos y fortificados, ¿no? Bueno, según el Código Alimentario Argentino, consideran alimentos enriquecidos aquellos a los que se le ha adicionado, se le ha colocado de más nutrientes esenciales con el objeto de resolver algunas carencias nutricionales de la población. Los alimentos, en cambio, fortificados, ¿no?, son aquellos alimentos a los que también se les ha adicionado nutrientes, como los alimentos enriquecidos, también se les colocó nutrientes, pero dicha adición no es obligatoria. Los enriquecidos sí son obligatorias, la autoridad sanitaria es quien debe determinar las adiciones necesarias, las concentraciones, el tipo de alimento, sobre los que se puede adicionar el nutriente, las características del expedio, del alcance del mismo y demás, ¿no? Tiene un alcance más legal, pero los fortificados también se le adiciona un nutriente, pero no es obligatorio, sino que es llevado a cabo voluntariamente por esa industria alimentaria. Tanto los alimentos enriquecidos como los fortificados deben ser estables en las condiciones normales de almacenamiento, distribución, expedio y consumo. Y tiene que tener una adecuada disponibilidad y niveles adecuados para que no ocasionen un riesgo de toxicidad, por ejemplo. Por ejemplo, la leche. En Argentina, muchas de las leches, encontramos leches fortificadas con hierro. Y eso significa que la empresa que elabora esa leche le incorporó una cantidad mayor de hierro, mayor de este mineral, a la leche que ya contenía hierro en su forma natural, pero le agregó una cantidad mayor. La fortificación no es obligatoria, ya lo dije,
pero en caso de que una empresa decida hacerlo, debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ejemplo de alimento enriquecido en la Argentina, obligatorio, ¿no? Por ejemplo, es la ley de fortificación obligatoria de leche entera en polvo. ¿Qué dice esta ley? Que debe adicionarse obligatoriamente con hierro, zinc y vitamina C. Otra ley en Argentina que es la ley de enriquecimiento de harinas. Por ejemplo, la harina de trigo se le ha adicionado hierro y ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina con esta ley, con el objetivo de prevenir anemias y malformaciones del tubo neural como anencefalia y espina bífida en recién nacidos. Son algunos ejemplos. Ley en la que se le agrega yodo a la sal yodada, para prevenir el bocio. Bueno, después tenemos alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Cualquier alimento natural transformado o al cual se le ha incorporado, aumentado o sustituido o eliminado o quitado algún componente que lo hace tener un beneficio potencial para la salud, física como mental del individuo, ¿no? ¿Qué son los alimentos dietéticos? Productos son alimentos que son modificados en alguno de sus componentes, pero que sea dietético no significa que tenga menos calorías, porque a veces buscamos alimentos dietéticos, el logo de dietético, pensando que tiene menos calorías, pero no. Un alimento dietético puede ser modificado, por ejemplo, un alimento que no tenga gluten. Según el Código Alimentario Argentino, los alimentos dietéticos, ¿no? Los dietéticos, según este Código de Alimentación Argentina, los define como esos alimentos envasados que se diferencian por su composición y o por las modificaciones resultantes de la adición, de colocar, de sustraer, de quitar o de sustituir algunas sustancias, y están destinados a satisfacer necesidades de nutrición o alimentación, tanto en personas sanas como con enfermedades. Los alimentos dietéticos para las personas sanas se pueden clasificar, por ejemplo, en alimentos para lactantes y niños de corta edad. Se pueden clasificar en alimentos fortificados, ¿no? Entonces, en este punto sabemos que un alimento dentro de los alimentos dietéticos se encuentran los alimentos fortificados. Por ejemplo, para personas enfermas o con algún tipo de patología, por ejemplo, los alimentos libres de gluten, bajo sodio, etc. Ojo que hay que diferenciar los alimentos light, como le dicen. No es lo mismo un alimento dietético que un alimento light. Light es un término en inglés que significa leve, pobre, liviano, ligero. Cuando ven la palabra light, no significa que es reducido, bajo en calorías. Puede ser light porque es bajo en sodio, ¿sí? Porque es bajo en colesterol, en grasas saturadas. Bueno, como ya se los nombré antes, en Argentina el doctor Pedro Escudero fue uno de los pioneros en el estudio de la nutrición y creó 4 leyes fundamentales para que un régimen alimenticio sea correcto. Y estas leyes son la ley de cantidad, voy a escribir acá, vamos a subrayarla, ley de cantidad, ley de calidad, ley de la adecuación y la ley de la armonía. Son 4 leyes. ¿Qué dice la ley de cantidad? Dice: la cantidad de alimentación ha de ser suficiente para que cubra las exigencias calóricas y energéticas del organismo para mantener un equilibrio interno, ¿sí?
La cantidad de alimentación tiene que ser suficiente para poder cubrir estas necesidades calóricas y energéticas. En cuanto a la calidad, dice que el régimen alimentario será completo en su composición para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo integran, ¿sí? O sea, ¿cuándo va a ser de calidad la alimentación? Cuando esté completa en la composición, para ofrecerle al organismo las sustancias necesarias para el buen funcionamiento del mismo, ¿no? La ley de adecuación dice, la finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación de acuerdo al organismo. O sea, la alimentación tiene que ser adecuada según el estadio biológico, según el organismo, según la situación de la persona, si es una persona enferma, si es un niño, si es un anciano, si es un deportista. Y la armonía, dice, las cantidades de las sustancias que integran la alimentación tienen que guardar relación de proporción entre sí. O sea, tiene que ser armónica la alimentación. O sea, la proporción en cantidades de cada micro o macronutriente tiene que guardar cierta armonía entre sí. Bueno, un repaso rápido. ¿Qué vimos hoy? La diferencia, por ejemplo, entre alimento y nutriente. No es lo mismo un alimento que un nutriente. Un nutriente forma parte de la composición del alimento. Hay dos tipos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes corresponden a los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y los micronutrientes corresponden a las vitaminas y minerales. ¿Qué son los hidratos de carbono, lípidos y proteínas? Lo vamos a ver después. Creo que en la siguiente clase. Pero ahora hice una introducción de los mismos. Vimos que hay diferentes tipos de alimentos. Están los fortificados, los enriquecidos, los dietéticos, los alimentos fuente, los alimentos funcionales. Hay otros tipos de alimentos, ¿no? Pero en esta cursada los que vamos a ver son estos, específicamente. Después vimos como último las leyes de la alimentación del doctor Pedro Escudero, que eran la ley de calidad, de cantidad, de calidad, armonía y adecuación. Bueno, nos vemos en la clase 3 y los dejo nuevamente con otra frase. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Hasta la próxima.